Hola, en este video vamos a hablar del diseño de barandas desde el punto de vista estructural. Y lo primero que quiero preguntarles es, ¿ustedes diseñan sus barandas? ¿Estaban enterados de los requisitos normativos para estos elementos? En mi experiencia he visto que la práctica común es copiar y pegar detalles ya generados. Las barandas se ubican en desniveles o escaleras y tienen una altura mínima de 1 metro según la A010. Y sus partes son los postes, que son los elementos verticales, rieles, tanto intermedios como superiores. A veces traen un pasamanos distinto al riel superior y a veces tienen elementos verticales secundarios que son llamados balaustres. Vamos con los requisitos normativos. Primero, la E020 de cargas. Dice que las barandas se diseñarán para las fuerzas de sismo, que son bastante pequeñas debido al peso minúsculo, las cargas de viento, que necesitan una superficie para sustentarse. Quizá en los tipos de baranda que tienen paneles de vidrio y están a una altura considerable sea necesario incluir el viento en el cálculo. Las cargas que de verdad afectan a las barandas son obviamente los empujes, horizontal o vertical, y la norma nos da en la tabla 2 unos valores para considerar en el diseño, y el lugar de aplicación es la parte superior. En la tabla 2 se indican los valores según la tipología. El caso de viviendas unifamiliares es el menos exigido, y el caso de lugares de asamblea donde se espera una acumulación de personas es el que tiene la mayor demanda. 75 kg por metro lineal de empuje horizontal y 150 kg por metro de carga vertical. Y también se requiere que las fuerzas resultantes no sean menores a 100 kg. O sea, si tienes tramos muy cortos probablemente te salga menos, pero tienes que usar por lo menos 100. Y estas cargas se consideran como cargas vivas. La norma estadounidense ACE 722 tiene unos requisitos para el diseño de sus barandas, como una carga puntual de 90 kg aplicada en cualquier dirección. Y también una carga distribuida de 75 kg por metro aplicada en cualquier dirección. Algo a tener en cuenta es que a nivel internacional, algunas barandas certificadas especifican esos valores de carga. Esta norma también tiene un requisito de carga para los elementos de relleno, que es útil para calcular los rieles intermedios y los paneles de vidrio. La carga es de 22.4 kg y se aplica en un área de 305 por 305 milímetros, o sea, un patadón. Y por último, la norma A010, criterios generales, que requiere una carga de por lo menos 50 kg por metro lineal, que suben a 100 cuando se trata de áreas de uso común en edificios públicos, por ejemplo, el pasadizo de una universidad. Qué curioso que una norma de arquitectura tenga el requisito estructural predominante para el diseño de los postes. En resumen, vamos a diseñar dos elementos, el riel superior y los postes. En esta tabla están las combinaciones críticas de carga verticales y horizontales. Para empezar con el diseño, veamos que el manual de sistemas de barandas de tubería nos da una lista de materiales. Revisen, este manual, es muy bueno. Vamos a usar un acero A500 circular de grado A con 2350 kg por centímetro cuadrado de esfuerzo de fluencia. ¿Y cómo diseñamos? Es bastante sencillo. El modelo para el riel superior es el de una viga que tiene a los postes como apoyos, más o menos. Y el momento máximo para una viga de 1 o 2 tramos es WL cuadrado entre 8. Y para 3 o más tramos, WL cuadrado entre 10. Multiplicamos por 1.6 por ser carga viva. En el diseño por resistencia se debe cumplir esta condición, que la capacidad reducida debe ser mayor que la demanda amplificada. El factor de reducción es 0.9 y el momento nominal es igual al momento plástico, que es esfuerzo de fluencia por módulo plástico. Para una sección circular de diámetro D y espesor T, el módulo plástico se calcula de esta forma. Entonces probamos una sección y ya vemos si subimos o bajamos. Ahora, sobre la carga vertical, como la sección circular tiene una simetría absoluta, podemos sumar vectorialmente las cargas para obtener un momento resultante. En cambio, en una sección rectangular no podemos hacer eso. Debemos trabajar ambos ejes por separados, cumpliendo esta relación para flexión biaxial. Los valores para el módulo plástico se calculan con estas ecuaciones, o puedes ver directamente el valor en SAP 2000. Y vamos con un ejemplo. Para estas cargas que corresponden a lugares de asamblea, calculemos el espaciamiento máximo entre postes que soportan una sección de 2 pulgadas de diámetro y 2 milímetros de espesor. Primero, como tenemos una sección circular, sumamos vectorialmente las cargas de 75 y 150 kg por metro, obteniendo 167.7 kg por metro. Luego, calculamos el momento amplificado, que resulta 33.54 por L cuadrado en kilogramos metro. Con la sección indicada, calculamos el módulo plástico, que resulta en 6.8 centímetros cúbicos, y el momento plástico resulta en 159,8 kilogramos metro. Ahora reemplazamos en la ecuación para verificar el diseño y obtenemos que la separación máxima entre postes sería de 2.07 metros. ¿Qué pasaría si cambiáramos a una sección menor, de 1,5 pulgadas de diámetro y 2 milímetros de espesor?
Repetimos los cálculos y tenemos que podemos separar los postes hasta 1,64 metros. Como vemos, el riel superior no es un elemento crítico en el diseño. Pasamos a los postes. El modelo es el de una viga en voladizo con la carga tributaria concentrada W por L a una altura H, que típicamente es 90 centímetros o 1 metro. El momento sería 1.6 veces W por H por L y la carga vertical nos genera un axial, también magnitud por ancho tributario. Si tuviéramos un solo tramo, a cada poste le llegaría solo la mitad. La carga vertical en realidad exige muy poco a los postes. Entonces, con esas cargas pasamos a verificar. Si solo necesitamos un diseño por flexión, aplicamos las expresiones que ya vimos para el riel superior. Y si según la tabla resumen el caso crítico incluye la carga vertical, debemos considerar la interacción entre flexión y compresión que se verifica con estas expresiones. Y vamos a resolver otro ejemplo. Calcularemos la separación máxima de postes para un caso de áreas de uso común en un edificio público. La carga horizontal es de 100 kg por metro y la baranda tiene una altura de 1 metro. El momento amplificado sería el de 160 por L kg metro. Para esta sección ya habíamos calculado el momento plástico de 159,8 kg metro. Entonces, reemplazando en la ecuación de diseño por resistencia, obtenemos una separación máxima de 0,90 metros. Esto puede quedar un poco corto. Probando con una sección de 2 pulgadas de diámetro y 3 milímetros de espesor, resulta que podemos separar los postes 1,30 metros. Ya queda en la coordinación con arquitectura la disposición de postes y rieles. Además del diseño del poste, la parte más importante de la baranda y de cualquier estructura metálica es la conexión, en este caso el anclaje. Las tres formas más comunes de anclar la baranda son mediante anclajes al concreto con una placa base, dejándola embebida en el concreto y empernándola a una abrazadera en la cara lateral de la losa. Si se tuvieran perfiles metálicos, también podemos usar estos dos casos. Hay muchas variaciones. En este video solo haremos comentarios para los tres casos para no hacerlo demasiado largo. Si desean una extensión o más aclaraciones, escríbanlo en los comentarios. Abordaremos el primer caso. Este caso es conocido cuando se usa una placa rectangular. La solución al equilibrio está bastante bien explicada en la guía de diseño número 1 del AISC. Para el anclaje, el caso crítico es no considerar el empuje vertical. A partir de aquí el video se vuelve pesado, pero tranquilos, se darán cuenta que calcular el anclaje es en buena parte solo reemplazar datos. Primero calculamos una presión máxima de reacción en el concreto, que va a depender de la resistencia F'C y la relación entre estas áreas, que a su vez dependen de la distancia del borde o los bordes, y las medidas de la placa base, N en la dirección de la carga y B perpendicular a ella. Reemplazamos en las siguientes ecuaciones. Ahora calculamos la distancia Y en la que está reaccionando el concreto. Y con eso ya completamos el equilibrio y podemos calcular la tracción en los pernos. Para simplificar, podemos despreciar el peso propio y las expresiones se modificarían un poco. Procedemos a calcular el espesor de la placa. Se considera que el tubo rigidiza la zona hasta un 80% de su diámetro, entonces calculamos el momento en esta sección como si esta franja estuviera en voladizo. Haciendo uso de estas expresiones, el espesor se calcula igualando el momento actuante y el momento resistente o plástico. Para la soldadura, consideramos una distribución elástica. Calculamos el momento de inercia y con eso el esfuerzo en un extremo. También calculamos el esfuerzo que resiste la soldadura, reemplazamos e igualamos y tenemos la siguiente expresión. Por último, calculamos los pernos de anclaje. Aquí sí hay algunas observaciones por hacer. Fíjense en los pernos que van de este lado. Nótese que debido a un empuje de la baranda, estos pernos nunca entrarán en tracción, y a veces podemos ver incluso configuraciones como estas, que tienen menos pernos de ese lado o que directamente los obvian. Para calcular los pernos, nos vamos al capítulo 17 de la ACI 318 y verificamos todos los modos de falla que correspondan. Los dos más importantes son el de la resistencia a tracción del perno y el del arrancamiento del concreto. El primero es obvio, se refiere a la fractura del perno de anclaje. Calculamos cuánto de tracción le llega a cada perno y comparamos. La resistencia nominal es área efectiva por esfuerzo de rotura. Estos datos deben tomarse de tablas, por lo general del mismo fabricante, y con este primer cálculo estimamos el diámetro de anclaje y el arrancamiento del concreto. En este modo de falla se desprende o arranca una especie de cono alrededor del perno, obviamente solo de los pernos que están en tracción. Un parámetro importante es el de profundidad efectiva, y aquí debemos tener en cuenta el procedimiento constructivo. Cuando tenemos superficies sobre las que van a colocar acabados, podemos instalar la baranda sobre el elemento estructural cubriendo el anclaje con los acabados o sobre los acabados. El detalle está en que estos acabados tienen una resistencia menor,
por lo que no se debería confiar en su aporte. Entonces, el espesor de acabados no debería contar como profundidad efectiva. ¿Y eso por qué sería un problema? Porque necesitarías un perno más largo. Tal vez ya no te funcione uno de expansión y en vez de eso tengas que usar un anclaje preinstalado. La geometría a considerar es la siguiente. Desde cada perno en tracción se forman pirámides cuadrangulares hacia la superficie con ángulos de 35 grados o pendientes de 1 y 1.5. El área que se forma al intersectar es ANC y es la que se usa para evaluar la resistencia. En el capítulo 17 de la ACI 318 tenemos estas expresiones para cuando tenemos un perno o un grupo de pernos en función de una resistencia básica NB, una relación entre las áreas y unos factores de modificación. El área ANC que acabamos de ver se calcula con estas expresiones. Seguimos calculando los parámetros necesarios. Para pernos no tan largos, la resistencia básica se calcula con esta expresión y los valores necesarios salen de tablas o fichas técnicas del propio perno, al igual que el coeficiente de reducción. En el caso de los factores de modificación, el primero depende de la cercanía al borde y los otros tres, asumiendo un concreto fisurado, para nuestro caso son iguales a 1. Aquí les dejo un ejemplo que lo pasaremos rápidamente. Si quieren revisarlo, pausen el video. ¿Y qué diferencias habría si usáramos una placa circular en vez de una rectangular? El procedimiento sería muy parecido con las siguientes desventajas. A. La placa tiene menos área con respecto a su dimensión. B. Los pernos estarían más juntos, por tanto tienen menor brazo y menor resistencia al arrancamiento. Tampoco es la gran cosa, pero es un poco más invasivo. Pasamos al segundo caso, que consiste en dejar embebido el poste dentro del concreto. Aquí la resistencia al empuje se da por un par de fuerzas formado dentro del tramo embebido. La siguiente publicación sugiere esta distribución de reacciones. Nosotros debemos calcular dos cosas, la longitud embebida y la distancia al borde. El primer modo de falla sería el del aplastamiento en el concreto. La fuerza que realmente actúa sobre el concreto en una superficie pequeña es CF, y por equilibrio se calcula con esta expresión. El aplastamiento se da justo en esa zona, lo más parecido quizás sea verificar la resistencia como si se tratase de una llave de cortante. El ACI indica el esfuerzo último del aplastamiento por un área efectiva. Lo cierto es que no hay bibliografía completa sobre estos casos, así que solo utilizaremos una aproximación para el área efectiva de aplastamiento, que es como lo mostrado en la figura, y se calcula con esta expresión. Y el otro modo de falla es el del arrancamiento del concreto. Es parecido al caso con pernos, pero ya no se da por una atracción, sino por la misma fuerza CF. La resistencia al arrancamiento depende de una resistencia básica, una relación de áreas y unos factores de modificación. Al igual que en el caso anterior, proyectamos desde el punto de falla hacia la superficie formando 35 grados y tenemos el área AVC, pero debemos descontar el área usada para el aplastamiento. Solo nos faltarían los factores de modificación que podemos encontrar en las ecuaciones indicadas y típicamente les corresponde el valor de 1. Es usual agregar una pieza soldada en el fondo para prevenir la extracción. Cuando ustedes verifiquen la resistencia al arrancamiento, es probable que necesiten una separación del borde no tan pequeña, que les quite espacio para el tránsito. Una alternativa para solucionar esto es el uso del refuerzo de anclaje, que consiste en hacer que una varilla de acero corrugado sea la que resiste el arrancamiento, ya sea por tracción o por corte-fricción. Según el comentario del ACI, este refuerzo elimina la posibilidad de este modo de falla. Incluso una varilla de 8 milímetros ya tiene una alta resistencia. Esta varilla debe tener una longitud de desarrollo para asegurar su funcionamiento. Y también se puede usar para el caso con pernos. Y el tercer caso es el de colocar la baranda por el costado de la plataforma. Si volteamos este caso, resulta muy similar al primero, solo que el momento es un poco mayor y el empuje induce una tracción en la placa base. Como ven, cada caso tiene ventajas y desventajas, y depende más del requisito arquitectónico y procedimiento constructivo elegido. Comentarios finales. 1. Las barandas son elementos importantes, porque si fallan pueden ocasionar pérdida de vidas. Su diseño recae en el especialista en estructuras. 2. Para barandas que soportan aglomeración de personas, la norma especifica 100 kg por metro, que es un valor considerable. Sin embargo, los números obtenidos parecen considerablemente seguros sin ser descabellados. Un detalle típico, usado en muchos planos, es el que se muestra, y se evalúa en la resistencia, prácticamente no tiene brazo de palanca. ¿Ustedes creen que resista la carga requerida por la norma?
Seguramente hagamos una segunda parte con más casos, sobre todo para anclajes post instalados, y también una tabla de resumen de la resistencia de secciones típicas. Y bueno, suscríbanse al canal y síganme por Facebook. Pronto estaremos en contacto.